Hablaremos en este capítulo sobre Jacques-Louis David, un artista francés nacido el 30 de agosto de 1748 y fallecido el 29 de diciembre de 1825. Nace en París y muere en Bruselas, en Bélgica. Fue un artista de excelentísimas calidades técnicas y para algunos un artista polémico. Se destaca principalmente por ser uno de los mayores exponentes del neoclasicismo, una corriente artística del siglo XVIII que tomaba en cuenta los modelos grecorromanos. Y es que justamente al principio de la Revolución Francesa fue un activista, además de estar en actividad artística, se interesó mucho por la política, pero con la caída de Robespierre fue encarcelado, se salvó incluso de la guillotina por fingir una enfermedad estomacal y luego de su cautiverio, luego de su encierro en la cárcel, entra a ser parte del régimen de Napoleón y es justamente como se le conoce, como un artista de la corte de Napoleón, uno de los pintores que retrató con más exactitud y con más insistencia a Napoleón Bonaparte. Uno de sus más brillantes alumnos fue Jean-Dominique Ingres, y se nota de todos modos ese influjo que tuvo de su maestro François Boucher. Estamos viendo el combate de Marte y Minerva. Una pintura realizada en 1771, un óleo sobre tela en donde ya se vislumbra esa calidad técnica y sobre todo ese gran contraste de los temas mitológicos romanos con una realidad francesa bastante particular. Y es que Jacques-Louis David, alumno, como dijimos, de François Boucher, toma como referencia a Italia y sueña con viajar a Roma y luego de varios intentos de ganar una beca para realizar estudios en Roma, luego de realizar 4 intentos, puede acceder justamente a una beca para la Academia de Francia en Roma y es allí donde conoce de primera mano toda la cultura grecorromana y todo este influjo de los artistas renacentistas como también de las ruinas romanas y uno de los elementos decisivos para que Jacques-Louis David se desarrollara como el artista que hoy en día conocemos. Estamos observando el juramento de los Horacios. Una pintura realizada en 1784. Es justamente por la época en la cual Jacques-Louis David es acogido por la Academia Real Parisina y también viaja por esta época por segunda vez a Roma para de algún modo radicarse allí y trabajar desde allí varias de sus importantes pinturas. Debemos recordar también que es justamente la escala una de sus características principales y es que muchos de los cuadros de Jacques-Louis David son enormes. Una pintura sin duda con algunas reminiscencias barrocas, ya que podemos observar de algún modo que esa intención del claroscuro nunca se fue a lo largo de algunos siglos posteriores después del barroco, sobre todo para resaltar el dramatismo y resaltar también los personajes de una escena específica, así como personajes que aparecen en segundo plano pero son bastante importantes. La luz y el contraste con la oscuridad ayudan a realzar todas estas microescenas o todos estos relatos alternos que tiene una pintura. El juramento del juego de la pelota es una pintura inconclusa realizada entre el 1789 y 91, en la cual se alcanzan a vislumbrar apenas algunos
rostros y algunas personas, algunas partes del cuadro que apenas estuvieron acabadas, ya que Jacques-Louis David tardaba varios años en terminar una tela, sobre todo telas de tan grandes proporciones. Se trata de un encargo que le realizaron a Jacques-Louis David con motivo de la conmemoración de un acuerdo político de la época. La muerte de Marat es un lienzo realizado en 1793. Marat fue un amigo suyo de la Revolución que fue muerto durante la misma y retrata justamente el momento posterior a su asesinato, en el cual fue sorprendido en Latina. Jacques-Louis David se encargó de muchos de los funerales y de la organización de todos los detalles de estas celebraciones y conmemoraciones de algunos de los compañeros revolucionarios de la época, y también estuvo al tanto de la ceremonia funeraria de su amigo Marat. Este es un gran cuadro de Jacques-Louis David. Se trata del rapto de las Sabinas. Una pintura realizada en 1799 de grandes dimensiones, en el cual se relata que los romanos raptaron a las esposas de sus vecinos los sabinos, que luego entraron a atacar a Roma. Es una historia mucho más compleja que eso, pero justamente retrata a Jacques-Louis David con una cantidad enorme de personajes, algunos en el primer plano, que relatan justamente cómo las mujeres estaban interviniendo para acabar el conflicto. Es un cuadro, como dijimos, de enormes proporciones que también demuestra esa gran complejidad conceptual y ese desarrollo técnico magistral que tuvo Jacques-Louis David para poder desarrollar tantos elementos dentro de una misma escena y sobre todo una atmósfera. Si notamos desde el primer plano hasta el último, podemos tomar en cuenta también toda la muchedumbre y todas las lanzas, etcétera, que tenemos aquí al fondo. Hay una especie de desenfoque, así como de bruma, y es aquí donde Jacques-Louis David pone en práctica todos sus conocimientos técnicos para dejarnos ver una escena absolutamente bien tratada y con una coherencia visual muy importante. Madame Recamier es un lienzo de 1800 en el cual podemos notar ese delicado y exquisito gusto neoclásico y todos los preceptos neoclásicos que llevaron a Jacques-Louis David a convertirse en uno de sus grandes exponentes. Si pudiésemos observar en detalle el fondo, por ejemplo, está compuesto de pinceladas muy sueltas, también que tienen un ritmo y ciertas fluctuaciones a lo largo del fondo. No deja de ser un simple fondo para resaltar la delicada figura de Madame Recamier, una pintura totalmente exquisita y aunque simple, muy bien compuesta, ya que estos elementos de ninguna manera son gratuitos y generan unas líneas compositivas muy interesantes, asimismo como la curva que está generando la retratada. Luego de que Jacques-Louis David sale de la cárcel, Napoleón Bonaparte lo tiene en buena estima y le encarga un cuadro conmemorativo de su ascenso al poder. Es justamente que nos trae esta pintura llamada Bonaparte cruzando el Paso de San Bernardo. Una pintura realizada en el año de 1800 también. Jacques-Louis David aprovecha la única vez que Napoleón Bonaparte pudo posar para él fue en 1797, la única ocasión en la cual Jacques-Louis David tuvo a Napoleón Bonaparte enfrente suyo para retratarle, y de ahí es justamente que toma el resto de retratos de sus apuntes de aquel encuentro. Tenemos a un Napoleón victorioso en su caballo blanco, con su ejército avanzando y un gesto claramente de triunfo.
un Napoleón totalmente ataviado como el militar que fue. Esta es una de sus grandes obras, es una tela de enormes proporciones. Se trata de la coronación de Napoleón y Josefina. Es una pintura culminada en el año de 1808, en la cual Napoleón retrata justamente el momento, no de su coronación de parte del Papa, sino el momento en el que él, como emperador y vestido y ataviado como un emperador romano, una vez ya ha sido coronado, está coronando a su esposa Josefina. Este cuadro en realidad tiene un nombre un poco más largo. Se trata de la consagración del emperador Napoleón I y la coronación de la emperatriz Josefina en la Catedral de Notre Dame de París por el Papa Pío VII el 2 de diciembre de 1804. Un nombre muy largo que en muchas fuentes prefieren acortarlo y simplemente llamarlo como la coronación de Napoleón o la coronación de Napoleón y Josefina. Una pintura, como dijimos, de la cual se vale de algunos apuntes que tenía con anterioridad para retratar al emperador, pero que el resto de los retratados tuvieron que asistir al taller del artista. Tenemos al emperador Napoleón, se trata de Napoleón Bonaparte en su estudio. Una pintura realizada en 1812 que nos deja ver a las claras esa genialidad de Jacques-Louis David, ya que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, solo tuvo un encuentro para poder retratar con cierta calma al emperador, y es justamente de todas esas anotaciones artísticas que logra luego desarrollar varios de sus retratos con absoluta fidelidad y maestría. Una pintura que deja ver un entorno totalmente ostentoso y a un emperador muy bien ataviado. Recordemos que Napoleón era una persona no muy alta, pero de todos modos Jacques-Louis David quiso con ciertas proporciones, podemos ver aquí una silla y su escritorio, intentar retratar a Napoleón un poco más alto de lo que en realidad era. Finalmente, el retrato de Charlotte y Zenaide Bonaparte. Una pintura realizada en 1821. Se trata de las sobrinas de Napoleón Bonaparte que justamente están leyendo una carta de su padre José Bonaparte, exiliado en los Estados Unidos luego de la caída de Napoleón, y esta pintura relata justamente el momento en el cual sus hijas están leyendo la carta remitida, que dicen incluso con algún grado de detalle podemos alcanzar a observar la dirección desde la cual está enviando la carta desde Filadelfia. Es pues una pintura como todas las de Jacques-Louis David, perfectamente cuidada hasta el último de los detalles, con un estupendo tratamiento de los fondos y de las calidades de la piel, de los retratos por supuesto, y de todos, absolutamente todos los detalles que compusieron siempre las magníficas pinturas de Jacques-Louis David, uno de los grandes exponentes del neoclásico francés. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra del gran artista Jacques-Louis David.